Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Juan Ramos Padilla y Fabián Mettler escribieron este texto al que llamaron Odia, 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 que algo sucederá. El intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner por un par de loquitos sueltos, como lo llamaron los medios hegemónicos, es la consecuencia directa del odio que esos mismos medios arrojaron contra Cristina desde que fue presidenta en 2007. Los autores materiales están identificados y presos. Ahora la investigación deberá orientarse hacia los instigadores, financistas y autores ideológicos del atentado. La justicia deberá determinar, aunque esto exceda la voluntad de la dupla Capuchetti-Rívolo, la responsabilidad de los medios de comunicación en la creación de un clima de hostigamiento y persecución permanente a la vicepresidenta de la Nación. El odio, entendido como el deseo vehemente de que una persona sufra los peores males o se muera, es en condiciones normales un sentimiento poco común en los seres humanos. A diferencia de la bronca, la ira, el asco o el enojo, el odio tiene carácter obsesivo, es permanente, subsiste en frío y presupone un daño grave e irreparable en los intereses o sentimientos del odiador, inferido por el sujeto odiado. En lo individual, se odia al que ha violado un hijo, al que ha asesinado a un padre. No se odia a cualquiera por cualquier tontería. Sin embargo, en determinadas épocas históricas, cuando se agudizan las contradicciones sociales, el odio ingénito de la clase alta hacia dirigentes populares se profundiza y se torna viral, contagiando a sectores medios o bajos de escasa conciencia política. Los dueños del poder real, temerosos de perder su mal habidos privilegios, despliegan una propaganda machacona, insidiosa y desprestigiante de los líderes del pueblo. Buscan ensuciarlos, envilecerlos y transformarlos en culpables de todos los males. Así lo hicieron con Hipólito Yrigoyen, con Perón y con Evita. Desde periódicos como La Fronda, Crítica, La Prensa y La Nación los atacaron despiadadamente, generando en ambos casos las condiciones para el golpe de Estado que se dio a continuación. A Cristina no pudieron voltearla, pero le hicieron la vida imposible, agravada en este caso por su condición de mujer, viuda y peronista. Basta revisar las tapas de Clarín y La Nación de los últimos años para darse cuenta de lo que hicieron. A Cristina la clase alta no le perdona las retenciones al campo, la restricción al atesorar y fugar dólares, el cepo, el desendeudamiento, la estatización de las AFJP, la apuesta a la ciencia y la tecnología. Tampoco la absuelve por la nacionalización de sectores estratégicos, la redistribución de la riqueza a favor de los trabajadores, las obras públicas, la UNASUR, la ampliación de derechos. A Cristina Fernández los sectores altos la detestan, no por sus errores, sino por sus aciertos. Los mismos grupos gorilas que derrocaron a Yrigoyen y voltearon a Perón, hoy están nerviosos ante la posibilidad cierta de que el kirchnerismo gane las elecciones del 2023. Por eso hacen lo que hacen. Quieren sacar del escenario político a la única dirigente que garantiza gobernar a favor de las mayorías. Y quieren sacarla como sea, encarcelándola y proscribiéndola en un juicio amañado, y sin pruebas, e incluso matándola. ¿Por qué no lo harán si hace 67 años, el 16 de junio de 1955, para asesinar a Perón, mataron desde el aire a más de 400 argentinos que caminaban por la Plaza de Mayo? ¿Por qué no se animarían si hace 46 años, el 24 de marzo de 1976, tumbaron un gobierno constitucional y desaparecieron a 30.000 compatriotas? En política se puede hacer cualquier cosa menos ingenuo. Con la experiencia histórica acumulada por el pueblo argentino, el gobierno y la dirigencia peronista y del campo popular debiera tomar nota de estas cosas. Cristina dijo la semana pasada en su alegato que se sentía en estado de indefensión y muy intranquila. Como para no estarlo, si quienes la juzgan no son jueces imparciales, sino amigos de Macri. Y para colmo de males, los autores materiales tienen como abogados a asesores de legisladores del PRO. Terrible. El intento de magnicidio debe ser un punto de inflexión en la política argentina. El odio gorila está dispuesto a todo con tal de enturbizar el liderazgo de Cristina. Por eso es imprescindible cuidar a Cristina,
como pidió Néstor. Pero cuidarla no es solo reforzar su custodia personal. Es ampliar la Corte Suprema, es desplazar al procurador interino, es echar a los jueces y fiscales corruptos de Comodoro Pi, es reponer la ley de servicios audiovisuales. También es aplicar el Código Penal a dueños de medios, periodistas, editores e internautas que esparcen y fogonean el odio y la mentira en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Si los medios hegemónicos, en nombre de la libertad de prensa, siguen injuriando, hostigando y mintiendo descaradamente, se resentirá la calidad de la democracia. Si la Justicia Federal y la Corte Suprema siguen condenando sin pruebas y desconociendo las garantías del debido proceso penal, como hasta ahora, no habrá afianzamiento de la justicia, como exige el preámbulo de la Constitución Nacional. Hay que cuidar a Cristina y hay que actuar con máxima firmeza. La hidra de Lerna del Lofer está cebada. Hay que actuar ahora, antes de que el monstruo policéfalo se trague con sus 7 cabezas a los dirigentes del pueblo y al pueblo mismo. Y ahora el pueblo empieza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el Salar al Yaque Mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Les damos a nuestros oyentes una calurosa bienvenida al programa radial del Proyecto Cultural Maíz, que dimos en llamar Pensamiento Crítico y Memoria, centrado en temas latino, indo, afroamericanos de la patria grande, que se emite por la querida Radio Rebelde y se replica los miércoles de 14 a 16 por www.radiopopul.ar en el espacio de Pelusa. Traemos aquí temas políticos sociales del área de la cultura, de historia, de medio ambiente, de inclusión y actualidad. No somos un informativo, pero no escapamos a las noticias que hacen a las vivencias de nuestro pueblo. Emitimos mediante una aplicación de comunicación en red para no asistir tantos a la sede de Radio Rebelde en tiempos de pandemias. Hoy estará ausente con aviso Ariadna y también Gabriel Alonso. Y contamos con la participación de Keila Jambra, Roberto Paiva, Zulma Gómez, siempre atenta con sus aportes, Mary López y Rafael Solano en locuciones, Silvio Benítez en la gráfica del programa, Ariel Testori, quien es el coordinador de redacción de los 4 periódicos, no sé si nombré a Roberto Paiva, y quien les habla, Ricardo Com. Para comunicarse con nuestro programa pueden llamar a WhatsAppear al 11 2690 8496. 11 2690 8496. En los controles nuestra operadora Dayana Álvarez. Traeremos al programa hoy diversos temas de interés como la situación post-eleccionaria en Brasil, estadio y razones del conflicto estudiantil y la reacción gorila de medios hegemónicos y gobierno de la ciudad a la protesta que desembocó en la toma de colegios y las opiniones de algunos sectores respecto de la situación nacional y la política oficial. Queremos dar antes que nada una calurosa bienvenida a la emisora Rebelde, al grupo de jóvenes que hacen el programa de Proyecto Cultural Maíz de 19 a 20 los lunes. ¡Vamos los pibes! Bien, hoy Gabriel iba a leer las efemérides populares, pero no lo tenemos con nosotros. Está haciendo un curso. ¿Vamos, Keila? ¿Una cada uno? Por supuesto, somos un colectivo, acá nos vamos dando una mano. Un colectivo en marcha. Arranquemos. Por supuesto. Bueno, una de las cosas que sucedió un 4 de octubre de 1917 fue que nace la cantautora chilena Violeta Parra, conocida por todos nosotros, que es una de las principales folcloristas de América y fundadora de la música popular en su país. Ella se quitó la vida el 5 de febrero de 1967. Un 4 de octubre de 2009 murió en Buenos Aires Mercedes Sosa, integrante del movimiento del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora del folclore.
había nacido el 9 de julio de 1935. Por otro lado, el 5 de octubre de 1982 tiene lugar la Marcha por la Vida, convocada por las organizaciones de derechos humanos en reclamo por los desaparecidos. Acá hay una efeméride reciente. El 7 de octubre de 1970 se casó Gabriel Alonso con la rusa. No está para cargarlo, porque dice que ese día estaba distraída la rusa. Bien, vamos a... Bueno, les mandamos un saludo. Un gran abrazo y felicitaciones. Parejas como esta de tantos años, ya no hay tantas. Nos hacen creer en el amor. ¿Perdón? Nos hacen creer en el amor, todavía existe ese amor romántico. No me digas que vos con tu juventud no crees en el amor. Por Ay, favor, no sé. Usted El amor romántico no tanto. Dayana, por favor, vamos a ponerle un poco de música brasilera a esto. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês. Ei, meu Brasil, o povo só quer Lula, é Lula que o povo quer. Chama! Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, olha lá. Uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha Lula lá, chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é Lula nos braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é Lula nos braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. É isso aí, meu Brasil. Chama que o povo quer. Chama que Lula dá jeito. Volta Lula. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salón. Bueno, con el tema brasilero que le hacía publicidad a Luda en la campaña, podríamos entrar en ese tema. Pero antes quiero saludarlos, Ariel Testori, Roberto Paiva, Zulma, ¿cómo están esta noche? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Zulma.
Igualmente, Ariel, estás muteado. para el momento, si se aborda el tema de la marcha estudiantil, el presente allí fue muy importante, la verdad, y muy gratificante poder estar con los estudiantes, con los docentes, con los padres. Después vamos a comentar en todo caso. Sí, señor. Te recomiendo que, bueno, al público que disculpe estos detalles técnicos, estamos trabajando en una plataforma de internet y entonces a veces suceden estas cosas. Te recomiendo que apagues la imagen, Roberto, porque tenés muy poca, se escucha muy mal el sonido, quizás tenés poco internet. Ariel, ahora sí te escuchamos. Ahora te muteaste. Ahora sí. Bien, gracias, Ricardo. Esperando este momento para poder conversar un poco más acerca de estos puntos que vos anunciaste en el comienzo. Creo que es interesante la charla y lo que nos dejó este domingo respecto a las elecciones en Brasil. Nos deja esperanzados, por suerte, y bueno, lo podemos desarrollar en un ratito. Y bueno, después lo otro es lo que nos está pasando a nosotros. Yo creo que es muy importante estos atisbos de rebelión estudiantil que se están produciendo, que hacía mucho que no los vivíamos, una juventud bastante apagada, poco rebelde, que en realidad necesitaríamos que se hiciera sentir y un poco más todavía. Así que espero que acá podamos desarrollar esos temas y bueno, y después, si queda un momento, también hablar un poquito de lo que va a pasar el mes que viene con la ascensión del fascismo al gobierno de Italia. Y bueno, y yo traeré algunos datos respecto a eso, pero más que todo algún recuerdo. Perfecto, claro que sí. Vamos a escuchar un video de la televisión pública respecto de Brasil como para darle entrada al tema y abrir el debate. Sorpresa, no tanto por el lado de Lula, me parece que ahí las encuestas se equivocaron por 3 puntos aproximadamente, que es más o menos el margen de error, pero sí hubo mucha sorpresa con el voto a Bolsonaro, ¿no? Por más de 10 puntos. Ahí evidentemente las encuestas fracasaron en identificar hacia dónde estaba yendo el votante. Quizás el votante no dice todo, puede haber algo de vergüenza, puede haber algo de bronca y no contestar la encuesta, puede haber distintos motivos, ¿no? Pero esa sorpresa es clave porque demuestra que hay un bolsonarismo mucho más fuerte de lo que se pensaba y que incluso ese bolsonarismo puede existir sin el propio Bolsonaro siendo presidente, ¿no? Ese balotaje va a ser muy competitivo. Creo que Lula parte de una posición un poco más ventajosa que Bolsonaro, pero no va a ser tan fácil conseguir esos votos. La elección se va a polarizar aún más porque, bueno, ahora quedan 2 candidatos. Bolsonaro va a tratar de cuestionar y de revelar todos los problemas y los desafíos y los defectos que tuvo el PT y viceversa. El PT está más entusiasmado porque dice, bueno, ahora la gente va a saber quién es el verdadero Bolsonaro, pero va a ser muy reñida y eso hace muy difícil también pensar en cómo Bolsonaro procesaría, en el caso de que pierda, cómo procesaría esa derrota, ¿no? No importa quién gane, Argentina y Brasil tienen una agenda compartida, tienen el Mercosur, tienen negociaciones con la Unión Europea, tienen que cooperar en temas como energía, como alimentos, como cambio climático. Naturalmente no va a ser lo mismo cooperar con Lula que con Bolsonaro, a quien ya conocemos y que sabemos que ha tenido una política exterior de bastante negligencia y de rechazo hacia todo lo que es América del Sur, integración y cooperación. Me parece que el triunfo de Lula abre un horizonte de posibilidades para tener una agenda renovada en la relación bilateral. ¿Qué opinas de esto, Ariel? Sí, estaría contradiciendo un poquito lo que dije yo al principio respecto a que nos daba un margen de optimismo, ¿no es cierto? Acá se van a definir las cosas más seriamente. Un mes es mucho, creo que tendría que haber sido más corto el plazo
para ir al balotaje. En un mes se pueden dar vuelta algunas cosas. De hecho, Bolsonaro está trabajando, ya se puso a trabajar y hoy mismo decidió que los planes de ayuda social que tanto critican los gobiernos con la ideología de Bolsonaro igual se siguen utilizando. En Brasil decidió que ese plan de ayuda social se va a adelantar e inclusive se podría llegar a incrementar. Imaginémonos esto en cómo cae en la mayor parte de la población brasilera que está de clase media baja para abajo, ¿no es cierto? Sí, va a usar los fondos públicos al mejor estilo populista. Claro, o sea, critican el populismo, pero enseguida meten mano en cuanta medida populista les conviene en el momento, ¿no es cierto? Prácticas. A mí las contradicciones no me extrañan, realmente hay varias maneras de hacer una lectura sobre Brasil. Desde mi punto de vista, la lectura positiva es decir, bueno, Lula ganó, ¿sí? No llegó a la primera vuelta, pero ganó, las perspectivas son muy buenas. La lectura negativa es decir, después de los años maravillosos de gobierno que hizo Lula, con números que le cerraban, y luego sufrió persecución, cárcel por el lawfare, y habiéndose probado su inocencia, es increíble que en medio Brasil vote Bolsonaro. Es gravísimo, porque además Brasil pasó de ser el cuarto o la quinta potencia mundial a un país de cuarta que no tiene seriedad ni credibilidad en ningún lugar del mundo. Su presidente no lo escucha nadie lo asume como serio, y en ese país lo vota la gente. Un país donde no los cuidó con la pandemia, generó violencia. Es una locura. Entonces, es una locura, y se parece mucho a nuestra realidad, ¿no es cierto? También. Creo que lo que vos dijiste respecto a la representatividad que tiene Brasil en la actualidad, hay un spot muy bueno que se lanzó en Brasil donde se demuestra qué estadistas y qué gobiernos recibieron a Lula y qué estadistas y qué gobiernos recibieron a Bolsonaro o aceptaron a Bolsonaro. Y ahí se ve la gran diferencia que vos decías, cómo puede ser que un país, que un candidato que está demostrando que llega a ser uno de los últimos estadistas importantes en América Latina, no cautiva al razonamiento de la mayoría, ¿no es cierto? Tenés razón en eso, Ricardo. A ver, a mí me recuerda mucho el 2015. Recuerden que en el 2015 el kirchnerismo eran todos chorros. Se habían robado un PBI, ¿no es cierto? Nadie sabe cuánto es un PBI, nadie sabe dónde se guarda, ni qué volumen ocupa. ¿Cómo que no? En containers debajo de la tierra, en la Patagonia. En el 2015 tenías que escuchar que el kirchnerismo se había robado un PBI. Y hoy yo escuchaba los reportajes y Lula es ladrón. Y vos decís, pará, nadie sabe qué se robó, no dicen dónde está y no le encontraron pruebas. ¿Cómo es ladrón? Sin embargo, la gente está convencida. Es el poder del lawfare. Es el poder del lawfare y de los medios de difusión. Sí, exactamente. Sí, Kelia, hay que reconocerlo. Yo en un comienzo, hace varios años atrás, me costaba creer que los medios podían actuar de esta forma en la cabeza de las personas, pero sin duda, más allá de los medios tradicionales, los nuevos medios tecnológicos de comunicación que tenemos han influido totalmente en este cambio de mentalidad. Sí. No existe lawfare sin prensa y no existe lawfare sin poder judicial, porque esto es así. La prensa primero inventa la noticia, luego alguien se encarga de denunciarlo como verdad, y la justicia investiga y genera el expediente. No importa que no exista. Mirá lo que pasó con el avión acá. Tuvieron un avión retenido, gente retenida durante días, un perjuicio económico enorme a la línea aérea y al personal que estuvo retenido. No había razón ninguna, una locura. Bueno, en ese sentido, por eso yo escuché como varios sociólogos y pensadores que en este momento estaban hablando del fenómeno del posfascismo, ¿no? Como hablar un poco de estas actualizaciones del fascismo que están totalmente vinculadas a esas redes de comunicación muy de la modernidad y que generan
una discusión de la legitimidad democrática muy fuerte, con lo cual, al mismo tiempo que pueden ser una herramienta excelente, también son muy peligrosas. Y en relación a lo que vos decías, Ricardo, de la contradicción que se genera en relación a esta cosa agridulce que nos generaron las primeras elecciones en Brasil, para mí tiene que ver con la ambivalencia propia de la política brasilera. A mí me parece que hay dos líderes de masas que están instalados. Ahora hay un líder que es de la derecha y un líder que es de la izquierda. La derecha está totalmente instalada. Al mismo tiempo que te digo eso, y que es de alguna manera lo que me preocupa, porque vemos en las encuestas, si bien difieren en poco con los números de Lula, teníamos una idea de que Bolsonaro iba a sacar un número muchísimo menor al que sacó. Con lo cual, bueno, eso estoy de acuerdo con el audio que escuchábamos, que tiene que ver con un tipo de vergüenza en la derecha, de que las encuestas claramente, y cada día está más claro, que no terminan de demostrar lo que después efectivamente sucede, porque pasa muchísimo eso. Sectores más de derecha, con ideas más conservadoras, muchas veces tienen vergüenza de decirlo, si bien después en las urnas lo hacen. Eso genera esa contradicción, ¿no? Pero al mismo tiempo también digo, bueno, se instaló de la derecha, pero al mismo tiempo Lula, después de todo el lawfare que sufrió, de la criminalización que sufrió, de estar encarcelado, vuelve y por 2 puntos no es presidente en primera vuelta, con lo cual son como, para mí tiene que ver con esta ambivalencia de la estructura política bipolar que se generó en Brasil, claramente. Son 2 polos que están totalmente marcados. Obviamente, y se repite esto en el mundo, ¿eh? Se repite en el mundo, fíjense Estados Unidos, fíjense lo que sucede en Europa, lo que sucede aquí. Porque si uno pudiera comparar mediante un debate serio, que no va a existir nunca porque no se animan, se notaría la legua quién es de estadista y quién es un arribista. Sin embargo, se reparten los votos. Es una cosa increíble. Ahora, te escucho. No, sí, que es cierto, se reparten los votos. Yo creo que la gran batalla se va a dar para fines de octubre, fundamentalmente en San Pablo. Es increíble, pero hay una división casi de 50 y 50 entre una clase media que aspira a ser alta y una clase media baja y muy baja, donde tendría que prevalecer el voto favorable a la persona que va a tratar de sacar a esa gente de la pobreza, como lo hizo Lula durante su gobierno. Y sin embargo está en duda lo que pueda llegar a pasar en San Pablo. Es una ciudad industrial, es una ciudad muy es populosa, pero con grandes diferencias sociales, ¿no es cierto? Eso va a ser, yo creo, la madre de las batallas. Y bueno, y estará también en Lula, y esperemos que no en Bolsonaro, poder llegar a los posibles aliados que hagan factible esta diferencia que decía Keila, ¿no? Para llegar al 51% y terminar. Ojalá que sea así, ¿no? Sí, lo que suceda en segunda vuelta va a tener mucho que ver con qué suceda, a dónde llamen a votar Ciro Gómez, que a su vez es una persona que formó parte del gobierno de Lula, con lo cual es como un randacito cualquiera, ¿no? Sí. Hay que ver a quiénes llaman a votar, y bueno, está Simón, se me fue el apellido, Tebet, ¿no? ¿Puede ser? Tebet, sí. Ahí también estamos de cara a lo que suceda en relación a dónde dónde inviten a votar ellos, ¿no? Por otro lado, a mí otra cosa que me preocupa, y ahí con esto cierro, que en realidad es algo que estoy pensando, pongámosle en un escenario positivo y que digo es el más probable, que Lula gane. Lula tiene, bueno, escuchamos en estos días hablar de el Macri brasilero, ¿no? De su compañero de fórmula, Alquim, que digo, es un tipo que fue 2 veces gobernador de San Pablo y que, digo, fue uno de los principales que fogoneó para todo el quilombo que tuvo Dilma, con lo cual
de qué manera ahí se va a establecer el equilibrio entre gobernabilidad y representatividad, como hasta qué punto, teniendo una fórmula que tiene bastante de derecha adentro, le va a permitir a Lula hacer las modificaciones necesarias dentro del país y hasta dónde no, ¿no? Como eso que te permite quizá ganar, capaz no te permite después gobernar. Así es. Además están buscando las alianzas para conformar el 51%. Y esto va a condicionar las próximas medidas de gobierno. Y lo que pasa en el Parlamento, porque no solo estamos votando Unidad Latinoamericana, pero no solo están votando presidente, ¿no? Están votando también otros cargos políticos, con lo cual... Mira, no me extraña que haya dicho votamos. Yo creo que hay un paralelismo inmediato con lo que nos sucede. Paralelismo inmediato, sí, totalmente. En la pantalla sintiendo. Es que realmente es así. Fíjate que nosotros tenemos un gobierno que no define, hay un montón de temas que no se definen o que se definen para atrás. En esto de a mí me da un poquito de ilusión decir, si Lula después de todo eso que transitó, hoy en día es un candidato posible y muy probable, digo, bueno, entonces de repente todo esto que están haciendo para que Cristina no pueda más ejercer dentro del espacio político, y bueno, dudo cuando nosotros tenemos una tradición militante muchísimo más fuerte que en Brasil también. Sí, señor. Allí lo veo a Roberto queriendo decir algunas cosas. Bueno, sí, dos consideraciones. Una que no conozco, no sé la cantidad de votos en blanco que hubieron, no tengo idea, pero podría ser interesante si tiene un margen bastante alto para tener en cuenta. Y otra es que en realidad muchos sectores no han votado en realidad a Bolsonaro, han votado contra Lula, porque depende del lugar de donde se tome el registro, la zona sur, todos los estados del sur en general son pro Bolsonaro, porque son sectores de un nivel de ingresos muy superior al del norte, al del nordeste. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo pensaba, se me ocurría pensar que podría tenerse en cuenta a quiénes perjudicó Bolsonaro. Porque, como dice bien Keila, Argentina no es Brasil, obviamente, lo decimos todos, eso no hay ninguna duda, pero ¿cómo se expresa esto? Que toda la producción, el pulmón de la producción brasileña, están las pequeñas y medianas empresas. No están los grandes centros conglomerados necesariamente del poder empresario. Es decir, hay que tener en cuenta entonces, a partir de allí, que quiénes son los que pueden llegar a apoyar en última instancia o por lo menos tener menos dudas con respecto a la elección. Y en otro punto que quería comentar a Leila, que en lo que me parece que es difícil de compatibilizar es tomarlo a Bolsonaro como un líder de masas. Bolsonaro no es un líder de masas. Bolsonaro en realidad puede ser un líder, sí, puede ser un líder que se vaya afianzando a través de cierto populismo que él no siente pero que no va a ejercer sin ninguna duda, podría llegar a entrar en esa línea. Pero Bolsonaro es un personaje que no está ligado con todo eso, además desprecia, ya sabemos, la condición popular, ha despreciado las cosas que hizo por el pueblo brasileño Lula, y así que entonces es muy fácil darse cuenta por dónde está arrimando a esa línea. El líder de masa sí me parece que es Lula, sobre todo habida cuenta por su política concreta o su política de acción, ¿no? No sé, quedó eso en el aire, igual todo está con pinzas. Sí, yo te agrego a eso nomás que no necesariamente me refiero a masas populares, sino que sectores sociales que claramente se sienten identificados con la ideología de Bolsonaro. No es solamente, no es el loco suelto, no es la misma lógica que traemos acá a la Argentina, ¿no? Me gusta hacer paralelismos porque es realmente parecida a la situación política. Hay claramente constituidas dos lógicas de hacer política y Bolsonaro representa una de ellas y está instalado y no fue solamente, digamos, un loco que apareció, ¿entendés? Y representó y ya desapareció, un fenómeno así a corto plazo. Para mí es algo que ya se instaló. Espero estar equivocando. No hay duda que es así. Lo único que habría que redefinir el principio o la terminología de masas, porque Claro. Yo creo que sí, sin ninguna duda es un representante muy fuerte de esos sectores de pequeña burguesía y mediana burguesía productiva y obviamente de los lobbies empresariales que conocemos todos. Eso seguro, desde ese punto de vista se ha constituido como un líder. Pero mira que también lo pueden patear en cualquier momento, porque Brasil tiene esas cosas también, ¿no? No te creas que se va a casar con el primero.
En cuanto le empieza a molestarse la casa, lo van a cambiar. Pero bueno, estemos atentos entonces a todo esto. Tengo la convicción de que ese estilo de gobierno o ese estilo de hacer política que mencionaba Keila es un estilo de laboratorio que se inventó y se aplica en diferentes países latinoamericanos con la misma suerte, porque les va bien. Esta cosa negadora, ¿no es cierto?, de leer la realidad al revés y mentir y mentir como si esto fuera el modo de gobernar, y parece que les gusta creer, les gusta que les mientan y los votan. Bien, si damos por agotado el tema a Brasil y quedamos con esta expectativa de futuro, con el próximo tema musical vamos a entrar en el ambiente estudiantil que nos tiene muy preocupados. Por favor, Dayana. Estudiantes, hacemos la bandera que ilustraron los próceres de ayer, y florezca su tierna primavera, el amor renovado en nuestro ser, y echen a vuelo el nombre de estudiantes, en bronce de romántica emoción, los que lo son, los que no fueron antes, los que por suerte tienen estudiantes, para toda la vida el corazón. Brisa que risa el plata, sonda de andino tope. Me pregunto si los que mandaron a reprimir a los estudiantes fueron estudiantes alguna vez. Porque realmente es inconcebible que alguien no se siente a conversar con un estudiante para ver cuáles son sus reclamos y decida enviarles a la policía, amenazar a los padres, mandar telegrama a los pibes para que paguen no sé qué supuestos daños o los días no trabajados. Es curioso, es muy curioso. Yo quise hacer un paralelismo en este tema antes de entrar en el debate y quiero que lo escuchen, porque creo que los medios, estos maravillosos medios que tenemos aquí hegemónicos, han tomado este tema como si fuera el tema, ¿no? Y nuevo, como si nunca hubiera pasado en la historia del país, cuando los que leemos un poquito de historia sabemos que de Rivadavia para acá ya había tomas de colegios. Sin embargo, lo tomaron como si fuera el tema. Entonces yo quise hacer un paralelismo, tomé un ejemplo de canal hegemónico, ¿sí? Y busqué algo similar que sucedió hace 5 años. Fíjense cómo un exponente de un canal hegemónico entrevistaba a un alumno hace 5 años por temas parecidos. ¿Lo tenés a mano, Dayana, el audio de hace 5 años? Juan Marino, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Muy bien. Hemos hablado con vos cuando eras presidente del Centro Estudiante del Pele. Así es, 2006. Yo era presidente del Centro Estudiante de Pellegrini. ¿Y en ese momento te acordás por qué tomabas el colegio? Sí, claro. Nosotros en ese momento, de hecho, tomamos el colegio contra la Ley de Educación Nacional, porque mantenía la estructura de municipalización de la educación de la ley federal, y sobre todas las cosas por el derrumbe edilicio que había en los colegios a nivel municipal. Vamos, estudiantes que tomen los colegios y piqueteros para defender la Constitución. En un país donde el gobierno no defiende la Constitución, en un país donde el gobierno está destruyendo la industria nacional y en esa misma línea está destruyendo la educación pública. Pero perdón, cuando vos tomabas los colegios, y ahora estás fogoneando también la toma de colegios, tampoco respetás la Constitución. Bueno, te respondo por un lado con el fallo de la jueza Liberatori, que ha dejado en claro... Bueno, pero es el fallo que está vigente, que ha dejado en claro que la toma es un derecho constitucional y que por lo tanto no puede ser perseguida judicialmente y que tiene que ser resuelta la situación mediante un diálogo político. Y después, ¿quién violenta el derecho al trabajo? ¿Lo violentan los estudiantes? ¿Lo violentan los trabajadores y los piqueteros o lo violenta este gobierno? Lo que es real es que esta reforma antieducativa se acopla a la reforma laboral, donde ellos quieren destruir derechos laborales y donde ellos quieren destruir industria nacional y acorde a eso quieren destruir la educación pública. Lo dijo Esteban Bullrich. Él dijo que todas estas reformas son para que los estudiantes aprendan a vivir en la incertidumbre, en un país donde no va a estar garantizado el derecho al trabajo. Nosotros al revés, nosotros promovemos que en el trabajo se incentive que la clase obrera pueda ir a la universidad y forme parte de su cronograma laboral, por así decirlo. Nosotros no estamos en contra de que haya prácticas educativas que sean optativas, lo dijo también Sorsori el otro día. Pero hoy la clase obrera puede ir a la universidad si quiere.
Si la universidad es libre y gratuita. Si la reforma laboral va a hacer que los obreros trabajen 12 horas, es muy difícil que después vayan a la facultad. Muy difícil. Pero si todavía la reforma laboral no está, ni sabemos cómo va a ser la reforma laboral. Sabemos porque vemos el ejemplo de Brasil y el ejemplo de Francia. Pero Triaca se reunió con los ministros de Francia y de Brasil para discutir cómo van a hacer acá la reforma. Ahora el gobierno les exige que levanten las tomas a cambio de nada tampoco, porque como vos muy bien dijiste, hay un PowerPoint nada más. No explican en absoluto cómo va a ser la reforma. Entonces, ¿qué clase de diálogo hay? ¿Por qué le tienen que explicar a los alumnos? Porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que cualquier reforma educativa tiene que ser consultando a todos los agentes de la comunidad educativa, que incluye a los estudiantes. Está muy lindo que los consulten, pero eso no te da derecho a vos a tomar un colegio, a paralizar la educación de la Ciudad de Buenos Aires. De vuelta, es un derecho constitucional. Hasta que haya un fallo judicial contrario al de la jueza liberatoria y de una Cámara Superior a ella, cuando vos tomabas los colegios no había ningún fallo y sin embargo lo tomabas igual. Porque es un derecho constitucional. Ahora la jueza liberatoria lo dejaba en claro. No, es un delito, no es un derecho constitucional, es un delito. No es un delito. Usurpación. No es un delito. Pero vos sabés que los obreros, la clase obrera que vos hablás, es la que te pagó a vos tus estudios en el Pellegrini. ¿Sabías vos eso? Sí, claro. Con los impuestos. ¿Te bancó a vos la educación? Totalmente. La clase obrera. Es la misma clase obrera que aporta para el presupuesto de la ciudad, que se subejecuta en educación y que por el contrario se usa para pagar deuda externa. Esos impuestos no son usados para defender la educación pública. Y nosotros cuando defendemos la educación pública estamos defendiendo justamente esos aportes que hacen los trabajadores. ¿Vos crees que defendés la educación pública provocando las tomas de los colegios? Si los padres quieren sacar a los chicos de esos colegios y llevarlos a uno privado porque la educación pública no funciona. Un padre de una villa que se ve forzado a hacer un esfuerzo enorme para llevar a su hijo a una escuela privada. ¿Por qué lo hace? ¿Por las tomas? No, lo hace porque no hay vacantes. Lo hace porque el sistema educativo público está en derrumbe por la política de estos gobiernos. Ellos no invierten la plata que vos pones en impuestos en educación, la invierten en otras cosas como pagar deuda externa, la invierten en otras cosas como, no sé, por ejemplo, el viaje de Michetti a la ONU a acordar con Trump, con la ultraderecha, cómo se acoplan a sus planes belicistas en el continente. Entonces ellos usan para eso la plata de los impuestos de los trabajadores. No usan la plata de los impuestos de los trabajadores para defender la educación. Y por eso nosotros tenemos que discutir justamente que el reclamo de los estudiantes es correcto y que el gobierno debería dar lugar al reclamo que ellos hacen de prorrogar la reforma y que se pueda discutir. Y tomando los colegios. Es la única forma que tienen de que les den una respuesta. Y es un derecho constitucional. Ellos tienen derecho a hacer uso de su derecho constitucional o no. ¿Qué pasa si una Cámara revoca ese fallo? ¿Qué vas a decir? Bueno, ahí discutimos de vuelta. Pero que lo haga. Discutimos de vuelta tomando los colegios. Lógico, porque es un derecho constitucional. Porque lo dijo Liberatori, que es un mamarracho. ¿Por qué un mamarracho? Porque es un mamarracho, te lo dijo. Bueno, pero ella es la jueza que está a cargo de la situación. Está bien. No porque no nos guste lo que ella diga, tenemos que decir que es un mamarracho. Yo, de hecho, hemos tenido muchas diferencias con criterios que ella ha tenido en su momento en la Ciudad de Buenos Aires. Y no por eso decimos que hay que ir a respetar su fallo judicial. Macri gobierna contra la Constitución. Los primeros 3 meses no convocó al Congreso y legisló a través del Poder Ejecutivo sobre materia que era propiedad del Congreso de la Nación. Y eso vos sabés muy bien que en la Constitución figura como delito de traición a la patria. Por eso fue denunciado por Barcesat, por eso fue denunciado por varios motivos. El voto popular lo llevó a Macri a ser presidente de la República. ¿Qué es lo que a vos no te gusta? Y ahora en las legislativas... ¿Eso es antidemocrático de tu parte? ¿Por qué? Si hay un instrumento en la Constitución, ¿el juicio político es constitucional o no? Sí. El impeachment a Dilma Rousseff. Sí. Los que le hicieron al impeachment a Dilma Rousseff, ¿fueron golpistas? O en Venezuela, tuvimos 3 meses de la derecha haciendo guarimbas, matando gente para echar a Maduro. Ellos eran demócratas. La derecha estuvo haciendo guarimbas, matando gente. Y ellos son demócratas. Los que votaron a Dilma son demócratas. Y nosotros cuando decimos vamos al juicio político a Macri... ¿Defendés también al dictador Maduro? Yo defiendo al pueblo de Venezuela, que ha elegido su propio gobierno y lo ha respaldado nuevamente. Entonces la defendés a los 100 y pico de muertos que mató Maduro. Hubo 171 muertos, los cuales no fueron asesinados por Maduro. Estuve en Venezuela, vengo de ahí. Hace 3 días llegué. Fueron por los colectivos, los mataron los colectivos chavistas. Nos dio todo un archivo. El Ministerio de Comunicación de Venezuela... ¿Y vos le crees? No, pero es información periodística pública, incluso de medios de oposición, caso por caso. No hay medios de oposición. El 70% del espacio radioeléctrico de Venezuela es opositor. Sí, el Universal, Globovisión, un montón más de medios son opositores. Por eso fui a Venezuela para constatar la situación realmente. ¿Y te encontraste con un Maduro hiperdemocrático? Me encontré con un país que está asediado por el imperialismo, con un país que está sufriendo amenazas de Trump de invasión militar. ¿A vos te parece lógico que Trump diga que puede invadir Venezuela? ¿Parece que nosotros no tenemos que hacer nada frente a eso?
Michetti puede ir a Estados Unidos a reunirse con Trump para ver cómo se acopla a los planes belicistas. Nosotros los piqueteros, en defensa nuestra, porque imagínate que de repente Trump invade Venezuela. ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Eso le va a servir a los trabajadores de Argentina que tengamos un cónclave imperialista en nuestro continente, robándose todos los recursos naturales? No, claramente no. Nos va a generar peores condiciones a nosotros. No puedo entender cómo defendés un dictador. Te digo sinceramente, no. Es un dictador. Atacás a un presidente democrático y defendés a un dictador como Maduro. Pero de vuelta, acaban de votar más de 8 millones de personas en la Asamblea Constituyente. Mucha gente que había votado a la MUD a la derecha. Una MUD que se ha desarticulado por completo por la violencia que ejerció. Y un pueblo que está respaldando a su gobierno, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que aparte, de vuelta, 171 muertos, casos por caso. Bueno, como decíamos al principio en la apertura del programa, ¿no? Este es el periodismo, el que se supone es un periodismo independiente. Esta es la actitud del periodismo hegemónico hoy. El ataque, la sistematización de la mentira, ¿no? O sea, te digo que es anticonstitucional. Si me decís que una jueza aprobó, la jueza es un mamarracho. Es una cosa perversa que no tiene fin. Es un loop. Esta es mi sensación, ¿no? No sé cómo lo escuchan ustedes. Sí, cuando le sirve lo corre por el lado de la Constitución y cuando no le sirve empieza a decirle mamarracho y demás. Es fuerte escuchar a Feynman hablar de mamarracho. En relación a esto de los datos, porque él habla de la toma y cómo puede ser que la toma sea la medida. Yo acá tengo una data que salió de un par de carteles que hicieron los pibes y las pibas tomando los colegios, que dice todas las cosas que hicieron previo a la toma. Se los leo si quieren para que se sepa. Espera un momentito. Sí, claro. Así entramos en el tema tuyo. Pero para hablar de cómo utilizan los argumentos de acuerdo a la conveniencia. Un recuerdo nada más, por lo que dijo recién en este diálogo se dijo. Cuando el ministro Bullrich, que ahora está enfermo y nos pidieron a todos rezar por la salud de él, dijo que los estudiantes secundarios y nosotros nos tenemos que acostumbrar a vivir en la incertidumbre. No sé si recuerdan esa frase de cuando él era ministro. Y hoy el presidente de la Corte Suprema, cuando se le preguntó sobre el tema de cambiar el número de jueces de la Corte Suprema, lo primero que dijo es que no podemos obligar a la sociedad argentina, a los argentinos, a vivir en la incertidumbre, porque ellos ya se acostumbraron de que la Corte es así, y entonces ¿para qué eso de confundirlos, pero te das cuenta cómo utilizan los argumentos de acuerdo a la conveniencia temporal? Es decir, Bullrich nos decía que teníamos que vivir en la incertidumbre, y el presidente de la Corte dice que no, que cómo los argentinos viven. Ahora sí, Keila, entra en lo tuyo que ya vamos directamente al tema. Sí, igual totalmente, es así exactamente como vos decís. No, estos datos es para que quede claro, digamos, que no es la única medida que toman los pibes y las pibas. Hubo una sentada el 19 del 5, después hubo un ruidazo el 20 del 5, marcha estudiantil el 29 del 6, caravana educativa el 22 del 8, paro estudiantil el 31 del 8, carta al ministerio el 8 del 9, comunicación con los medios, con radios, el 10 del 9, asamblea el 13 del 9, reunión con supervisión el 16 del 9, asamblea 20 del 9, reunión con supervisión, ministerio y rectoría el 23 del 9 y recién ahí la toma del colegio el 26. Con lo cual hay que poner también en contexto porque desde la desinformación todos pueden comunicar. Tenemos otro audio que vamos a escuchar luego, donde el estudiante le dice claramente al mismo conductor hegemónico, se supone independiente, que los alumnos ofrecieron a las autoridades, a pesar de la toma, que sigan enseñando. O sea, una ocupación parcial y que sigan enseñando, una protesta. Y las autoridades de la ciudad no lo admitieron. O sea, los que no decidieron enseñar fueron las autoridades, no los alumnos. Ellos no tenían ningún problema. Es así. Realmente es interesante esto que marca Ariel, ¿no? Porque es realmente muy perverso lo que sucede con los discursos. Que un gobierno hable de que los pibes no pueden tomar el colegio porque impiden estudiar, y es un gobierno, el de la ciudad, el más rico del país,
que baja su presupuesto educativo año a año. Año a año disminuye el presupuesto educativo. Una locura, y esto es estadístico, no es opinión, es un dato duro. ¿Quieren escuchar el próximo video? Y van a disfrutar a un alumno jovencito haciéndole frente a este comunicador con una solvencia, con una altura que realmente es admirable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracioso. Y podría causar gracia, sí. Un poquito de humor. Sí, un poco humor. Depende siempre de quién viene, puede tener una connotación u otra, ¿no? Pero yo que soy el menos indicado para el humor, para ustedes, ¿o no? A muchas personas le causa gracia, pero... Sí. Bueno, perfecto. Contame una cosa, ¿cómo sigue el tema del Mariano Costa? Vos sos el presidente del Centro de Estudiantes. Vocero. El vocero. Sí, okay. Sí. ¿Cómo sigue? Bueno, nada, más o menos las causas ayer las comentaba. Ayer o antes de ayer, no recuerdo. Sí. La realidad es que los reclamos, lógicamente, siguen siendo los mismos. Hoy, exactamente, con todas las particularidades que tiene, mantener las orientaciones, bueno, la resolución del armado final de los planes de estudio, con sus contenidos, sus cargas horarias y demás, la intención de poder tener una intervención resolutiva, vinculante, como estudiantes, en conjunto con los docentes. Básicamente hoy ratificamos por unanimidad en asamblea ¿Cuántos votaron? No contamos los votos porque era unanimidad, o sea, no hubieron votos en contra. ¿Cuántos presentes había? Claro, por eso digo, podría decir un número estimativo, no me gusta a veces dar números exactos, pero supongo que alrededor de 100 alumnos, posiblemente un poco más. 100. Sí. ¿Y cuántos alumnos hay en el colegio? Hay 800 alumnos. Entonces no es la unanimidad. Unanimidad de los presentes. Pero eso es una joda. Si haces una asamblea tenés que hacer con los 800 alumnos. Bueno, pues sí, la asamblea de todas maneras fue un horario en el cual a veces es complicado por la cuestión de los chicos que quizás hacen la vigilia a la noche, que se van a la mañana, y los chicos que quizás se quedaron y durmieron en el colegio, que a veces están todavía descansando. Yo una cosa puedo comentar. Sí, claro. Que el otro día hablábamos con respecto a que nosotros estábamos proponiendo una medida con clases. Sí. Esto un poco también en respuesta a la canción, ¿no? Que decía que festivo el hecho de interrumpir las clases. Lamentablemente tenemos que decir que la supervisión de nivel medio, que depende directamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha decidido labrar un acta en la institución declarando que no están dadas las condiciones para que hoy en día se desarrolle ninguna tarea pedagógica dentro de la institución. Es claro, si tienen tomado el colegio, ¿cómo van? No, bueno, en sí, a ver, nosotros, yo creo que hay una imagen bastante estigmatizada y poco fundamentada de lo que representa la medida y lo que pasa dentro de la escuela. Se hicieron dueños del colegio. ¿Cómo estigmatizada? ¿Qué estigmatizada? No, sí, pero a ver, pero eso no significa que nosotros no tengamos la voluntad de poder cursar. Justamente, nosotros teníamos esta voluntad y por una fuerza mayor, hoy en día los docentes no nos pueden dar clases. ¿Cuál es la fuerza mayor? ¿No nos dejan entrar? Y si tomaron el colegio no dejan entrar a los profesores. Claro, no. Eso es lo que no se entiende. Eso puede pasar, en algunos casos pasa muchas veces, porque muchas veces hay casos de persecución política dentro de las escuelas, hacia los jóvenes, activistas, y a quienes participan de los centros de estudiantes. ¿Quiénes nos persiguen? No, las autoridades del colegio muchas veces, en realidad cuando se habla de la persecución... Si están haciendo lo que no se puede hacer, tomar un colegio, no se puede hacer. No, pero no estamos hablando particularmente de tomar un colegio, que podríamos discutir, si se puede o no, sino directamente estamos hablando de lo cotidiano. Es algo habitual, hoy en día, de hecho hay un aval legal a nivel nacional, que reconoce a los centros de estudiantes, claro, como
quizás no obligatorios, pero sí, tienen que ser avalados y reconocidos por las instituciones. Bueno, esto muchas veces no pasa y hay una persecución política. ¿Esto qué genera? Que, bueno, los estudiantes decidan cerrar las puertas de la escuela a el ingreso de autoridades o docentes. No es el caso de nuestra institución. Nuestra institución no tiene esas características. En la comunidad educativa tiene una convivencia bastante amena y que nos permitía justamente a nosotros como estudiantes pensar una medida que permita desarrollar las labores pedagógicas. Esto, como decía antes... ¿Están estudiando o no están estudiando? No estamos estudiando formalmente con un docente porque la supervisión de nivel de media, ¿sí?, que como decía recién depende del Ministerio de Educación de la ciudad, ha interrumpido esto. Y no solamente interrumpió lo que pasa... no hay clase por culpa del gobierno de la ciudad. Eso me querés decir. Yo quiero decir que, a ver, hay una medida de lucha, hay un reclamo, como decía recién, la medida es la toma de la institución, pero con una voluntad expresa, con total claridad, por unanimidad en asamblea, de que la medida se diese con el desarrollo regular de las clases. El otro día discutíamos, tomar lista sí, tomar lista no. Bueno, no se toma lista, pero la clase existe y los estudiantes tenemos la voluntad de cursarlas. Hay 700 alumnos que no votaron, viejo. No, bueno, hay 700 alumnos de 800 votaron sí. No, primero no quieren la toma. Primero no hablemos en números. Primero no hablemos en números exactos, porque como dije antes, la realidad es que yo no quiero dar un número exacto ni cerrarme en una cifra. Se acomodan los números como quieren. ¿Cómo es la cosa? No, porque no entiendo por qué lo dice. Y porque si votaron 100, son 800 alumnos, hay 700 que no votaron. Sí. Hay 700 que no quieren. Pero es rotativa. ¿Cuál es la mayoría? Pero es rotativa la presencia de los estudiantes en la escuela. ¿Pero por qué no hacen una asamblea con todos? Mañana a las 10 de la mañana hacemos Eduardo, yo en este momento estoy acá. Sí. Bueno, no estoy en la escuela. Lo mismo puede pasar con... Sí, yo también hago una asamblea. Digo, bueno, señores, asamblea, somos 5 acá y somos los 5 del canal que votamos. Eso no es una asamblea, eso no es un llamado a la asamblea, es una vergüenza, es una payasada. Me parece que no se está... Llamar a asamblea es decir, bueno, mañana, 10 de la mañana, todos los alumnos vengan a votar. Eso es llamar a votar. Eso es algo democrático. Se juntan 5 de ustedes diciendo, decidimos tomar el colegio, eso no es democrático. No. La decisión fue tomada, con la totalidad de los estudiantes. Después, posteriormente, para mantener una medida, hace ya más de 72 horas que estamos dentro de la escuela, lógicamente, vivir en un colegio, en algunos casos está insalubre. Yo duermo, ¿por qué no te vas a tu casa duermo a dormir, en el piso? Entonces? No, si es insalubre, váyase todo a dormir a su casa. No, pero el punto acá no es la salud. Vayan a estudiar. No, pero a ver, el punto acá no es nuestra salud en forma exclusiva. Acá el punto es aún más amplio, que es básicamente luchar por la currícula. Luchar no por una currícula, porque eso es hasta simplista en un sentido, pues nosotros no nos limitamos a las currículas. Nosotros planteamos directamente una defensa integral a la educación. Nosotros hemos defendido... ya me tengo que ir, son las 9. Proceso privatista, y hoy en día estamos defendiendo... ¿Ustedes van a seguir con la toma? Nosotros hoy en día tenemos garantizada la toma hasta el día de mañana y posiblemente se extienda la semana que viene. En el tiempo. Si la semana que viene continúa, te invito otra vez, con más tiempo. Pero vení más temprano, te pido por favor. Acepto la invitación. Llegó tarde el auto. No te puedo decir más nada. Yo acepto la invitación, perdón, te robo un minutito más, pero tomo un punto interesante lo que me acabas de decir. Si sigue la medida, y esto es lo que muchas veces no queda claro, que es que los medios de comunicación, y este es un caso, vos como periodista, como interlocutor, dan la cobertura cuando estamos en esta instancia, por más que posteriormente den una idea o den su opinión frente a la medida, demostremos o sincerémonos y digamos que estoy acá sentado porque está tomada mi escuela, que el otro día había un móvil en la puerta, porque y que durante todo el año hemos desarrollado otras medidas. ¿Sabes qué tengo que hacer? Te lo agradezco. No darle más pelota. Eso tengo que hacer. No. Tomen los colegios que quieran. Yo personalmente no le voy a dar más. ¿Eso es lo que querés? No. No le doy más pelota. No. Ni móvil, ni vengan acá. Yo lo que le estoy diciendo es otra cosa. Yo lo que le estoy diciendo es ¿Me estás queriendo enseñar a hacer periodismo? No, para nada.
No, porque vos estás para enseñarle a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, a los profesores de tu colegio, a los directores y a los periodistas, todos. No se enseñás. Vos sos un tipo muy preparado para enseñarnos. Yo te agradezco mucho. Ocupate de la currícula. Déjame que el periodismo me ocupe yo. A ver, quédate yo tranquilo. lo que te estoy diciendo es una cosa. Igualmente, es que nosotros te voy a decir que vengas. Hicimos todo un proceso a lo largo de este año que no fue cubierto. Que sería muy bueno que muchas veces la opinión pública lo cubriese, porque quizás no llegaríamos a esa instancia. Porque quizás, los funcionarios que muchas veces les cuesta entender lo que sale de nuestra boca en las reuniones, lo entenderían mejor por esta vía. Si usted nos atiende cuando no tenemos que cortar una calle, movilizarnos ni tomar una escuela. Gracias, Matías. Gracias por qué. Chau. Por suerte existen las Ofelias, existe este chico y existió Marino, ¿no? O sea, todavía. ¿Qué altura? Y por suerte la mediocridad de este tipo es tan grande que es un enciclopédico, no sabe nada de nada, y lo que sí tiene mala intención, como siempre tiene mala intención, pero no tiene ni idea de cómo son los mecanismos, no solamente de representación democrática en las escuelas, sino también de la nulidad y de la intencionalidad negativa que tiene siempre este gobierno de la ciudad con respecto a la educación. Que es ahí, él pregunta cuando ya está el hecho consumado de la toma, no pregunta las razones por las cuales se fueron a llevar la toma. Todas las ausencias de respuestas, todas las veces que los chicos se presentaron, que les cerraron las puertas en las narices, que no los recibieron, eso no lo tiene en cuenta. Por eso hablo de la intencionalidad, pero a su vez también de la mediocridad feroz que tiene este muchachito. Vos sabés que yo no creo que este comunicador hegemónico desconozca, no le interesa, y no le interesa hacerlo público. Lo que creo que intentó hacer en todo momento es que el pibe se saque. Es que el pibe pierda el control, mande al carajo, que es realmente lo que hubiera hecho otra persona, decirle, flaco, yo no vengo a que me burle, no vengo a que me goce, no vengo a que te hagas el piola. Es lo que hizo él igual, porque lo arrinconaron con un par de comentarios y ahí empezó a bardear. Sí, claro. Es tal cual. El tipo lo recibe en su terreno y así todo se descoloca. Y realmente me repugna ese orgullo, esa actitud sobradora. Realmente es lamentable, porque marca el nivel de hoy de lo que se supone que es periodismo en Argentina. Es terrible. Por eso es que en la producción elegimos estos dos audios, porque realmente son significativos de cómo se trata un tema hoy y cómo se trata a un estudiante hoy, a un estudiante comprometido con la realidad del colegio. Es una mínima dosis de respeto para escucharlo hablar. Es realmente, el tipo es un juzgador, ni siquiera es un periodista, es un juzgador. Y se establece también diametralmente la diferencia entre los que creen que la educación tiene que ser una educación pasiva, con el alumno recibiendo información, y quienes consideramos que la educación va mucho más allá de lo que tiene que ver con la currícula. Cómo los estudiantes no van a tener que ver con lo que tiene con la currícula, digamos, que les corresponde a ellos, con qué es aprender. Los pibes siempre fueron, digamos, el motor activo para levantar los reclamos de la sociedad, con lo cual a mí, no sé, me da orgullo de alguna manera que quede como tan expuesta la diferencia ideológica entre uno y otro. Me hace dar cuenta también, que la juventud no está perdida, hay un montón de pibes que la tienen re clara. Roberto. Como experiencia, cuando el chico hablaba y decía que lo que habían propuesto era la toma del colegio, pero con actividades, eso fue una experiencia que se hizo muchas veces y que dejó un saldo pero enormemente positivo para todas y todos en la época, en cualquier época que se haya hecho. Yo la hice mucho tiempo cuando hacíamos tomas de colegios, combinábamos con los chicos y los chicos venían a clase, el colegio estaba tomado, pero hacíamos talleres y los chicos formalizaban los talleres, daban los temas, organizaban las tareas y eran una cosa excepcional. Y les aseguro que en ese mes de toma que hubo en el Nicolás Avellaneda, del cual fui docente un tiempo, les puedo asegurar que nunca los chicos sacaron tanto jugo y tanta positividad a lo que puede ser el acto educativo. Les puedo asegurar que fue mucho más valioso que muchas de las clases que dimos o que dábamos nosotros como docentes en los momentos regulares. Mucho más creatividad, mucho más participación. Les puedo asegurar que fue terrible. Por eso los supervisores, que son también tienen terror, están atornillados a los sillones, tienen miedo de perder
ese lugarcito de privilegio que creen tener, boicotean ese tipo de acciones porque saben que en último caso hay mucho más confraternidad en ese tipo de acciones que involucra incluso a la comunidad educativa en su conjunto, como los padres y los demás actores que la integran. O sea que realmente esa actitud que tomó el Acosta, y yo soy egresado de ahí, me pareció excepcional y fue una lástima, y por eso evidentemente los supervisores no la aceptaron, porque ya sabían o podrían intuir que eso iba a ser todavía mucho más comunicativo, mucho más cercano, mucha más empatía entre todos los grupos, no solamente de estudiantes, sino con el resto de la comunidad docente. Y es interesante que lo digas vos como docente, Roberto. Vamos a leer con Keila, porque no somos los únicos que pensamos así, un manifiesto de repudio a la persecución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de repudio a la persecución de parte del gobierno al movimiento estudiantil, firmado por una cantidad enorme de personas, organizaciones, y bueno, empiezo con la lectura. Dice: las personas y organizaciones abajo firmantes, defensoras de los derechos humanos y de las infancias y adolescencias, repudiamos enérgicamente los intentos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de su ministra de Educación, Soledad Acuña, de amedrentar y coercionar a los pibes en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta estudiantil, amparada por las leyes de la ciudad, la nación y los pactos de derechos humanos. Informamos a la sociedad y a las comunidades educativas que el ejercicio de un derecho no puede constituirse en un delito, ni por parte de quienes ejercen ese derecho, que son les pibis, y menos aún por parte de sus familias, ya que no hay norma legal que ampare semejante atropello. No es el Código Penal ni las amenazas contra los contra los golpeados presupuestos familiares que van a resolver los reclamos de larga data del movimiento estudiantil, sino gestionando políticamente esas demandas y abriendo espacios de diálogo y consenso con los adolescentes. Bien. Queremos hacer llegar nuestro abrazo a la lucha del movimiento estudiantil de la ciudad de Buenos Aires y apoyamos que sus demandas sean oídas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exhortamos a los órganos de protección y monitoreo de los derechos del niño, niñas y adolescentes a velar por la garantía del ejercicio del derecho de los adolescentes, libre de coerciones y represalias de índole penal, civil, administrativas o que perjudiquen sus trayectorias educativas. Exigimos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cese con sus disposiciones arbitrarias y persecución contra los centros de estudiantes y las comunidades educativas en lucha, abra un espacio de diálogo y dé respuestas a las legítimas demandas por alimentación saludable, condiciones edilicias, democratización de las decisiones sobre políticas educativas, participación estudiantil, contenidos pedagógicos significativos y el cese de las políticas de precarización de las adolescencias. No a la criminalización y hostigamiento de la lucha estudiantil. Mesa de articulación de niñez. Interesante, creo que define muy bien la posición de un grupo de intelectuales y de organismos. Vamos a emitir un poema que envió Ariel. ¿Querés hacer un comentario previo, Ariel? Sí, Ricardo, como mi trabajo tanto en los periódicos de Proyecto Cultural Maíz como en la radio siguen siendo fundamentalmente la memoria, yo quise traer a colación a este tema, en este momento de rebeldía estudiantil que es tan necesaria y tal vez un poco escasa en los tiempos que corren, quise traer a la memoria un poema popular llamado ¿Qué va a ser? Este poema fue publicado, mirá vos cómo son las cosas, en volantes repartidos por los restos que quedaban de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, en septiembre de 1977, a casi más de un año de la desaparición de los chicos de la Noche de los Lápices, por el resto de chicos que se animaron a volantearlo. Yo creo que es necesario escucharlo porque habla un poco de la valentía de los estudiantes y de cómo a veces se necesita cierta rebeldía para tratar de revertir algo.
Escuchamos el poema y después agrego algo más. 21 de septiembre, Día del Estudiante. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer doña Serpiente cuando vea de repente que el árbol que ha cortado reproduce simiente? Cuando la rama talada crezca de nuevo hacia el cielo. Cuando el ala mutilada vuelva a remontar el vuelo. Cuando se nos vuelva canto el llanto y el desconsuelo. ¿Qué va a hacer doña Serpiente cuando a fuerza de pelearlo todo sea diferente? Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava, 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Aprende a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda, con K. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Sí, quería agregar, después de este maravilloso recuerdo que fue Violeta Parra cantando Viva los Estudiantes, que el poema anterior que escuchamos venía en un panfleto, y al pie de ese panfleto volante había una leyenda que decía: homenaje de la UES a los estudiantes secundarios detenidos desaparecidos. Decía luche y se van, y decía liberación o dependencia. Digo, es un hallazgo encontrar este testimonio de unos tiempos trágicos y dramáticos en que se desafiaba el terror al hacer circular panfletos como este. Y lo hicieron estudiantes, ¿no es cierto? Había que tener mucho valor para lanzar estos panfletos en esa época. Tal cual, es como dice Mercedes Sosa, ¿no? Que rugen como los vientos. Ha sido el papel de la juventud, ponerle el pecho a las situaciones. Tal cual. Tal cual. ¿Vos tenías algún detalle histórico que querías traer, Ariel? Pero vas a tener que desmutearte. Sí, cambiamos un poquito de tema, y bueno, tocamos una fibra que tiene que ver con la cinematografía, y con algo que está por pasar de acá a un mes, y que lo mencionamos justamente en la emisión del programa pasado, que es la asunción del fascismo en Italia. Justamente se van a cumplir 100 años de la marcha sobre Roma, que fue el paso previo a la ascensión de Mussolini al gobierno de Italia, ¿no es cierto? Y se van a cumplir también precisamente en unos 60 años del estreno de una película italiana que justamente hace mención y hace el tema central de la película la marcha sobre Roma. No sé si por ahí alguien la recuerda, y yo quería traer a colación esa película que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, no solamente con lo que se vivió en la década del 40 en Italia, sino con lo que se está viviendo ahora, ¿no? Abro breve un comentario sobre el argumento de la película. Es dos hombres, Domenico y Umberto, son dos ex soldados después de la Primera Guerra Mundial, que son incapaces de encontrar trabajo en Italia, y de deambular por la región terminan integrándose al movimiento fascista que está creciendo, para tratar de prosperar. En determinado momento hay una huelga de barrenderos, y entonces los fascistas sustituyen a los trabajadores, y entre quienes sustituyen a esos trabajadores están estos dos, Domenico y Umberto. En una refriega con la policía golpean a los carabineros y accidentalmente son encarcelados. Cuando el fascismo es gobierno, lo primero que hacen es abrir y liberar las cárceles para los presos políticos de su signo. Y entonces ellos, al salir, se unen a la famosa marcha sobre Roma, que se estaba preparando y que ya estaba en marcha justamente. En realidad son dos pobres diablos, ¿no?, que también quieren un poco de disfrutar, sin lograrlo, como se verá después, de las mieles del triunfalismo. No sé si esto hace acordar un poco a las corrientes fascistas que de repente aparecen, y más ahora en Latinoamérica, ¿no es cierto? Entre mítines de plazas vacías y dosis de aceite de ricino y reclutamiento de lúmpenes con tal de mostrar números, etcétera, transcurre la película y se mezclan con grandes dosis de sátira e ironía, mientras que un movimiento político se instala en una sociedad sin que ésta mida las consecuencias, ¿no es cierto? Este es un poco
el argumento y el mensaje que Dino Risi, el director de la película, largó en 1962 respecto a la marcha sobre Roma. Dino Risi fue un genio entre los directores italianos porque supo, con su ironía y el injerto de la ironía y la política en las comedias italianas, supo darle un vuelco total, y fue lo que hizo que las películas de comedia italiana entre los 60 y los 70 fueran tan populares y tan conocidas, ¿no es cierto? Y no solamente lo hizo él, lo hizo también junto con directores de la talla de Luigi Comencini o de Ettore Scola, ¿no? Tal vez el más conocido de todos ellos por lo comercial que fue su difusión después. La marcha sobre Roma es uno de los mejores ejemplos del cine de Dino Risi, ¿no? Pero para eso, para que la obra sea tan interesante y se remarque tanto esa dosis de sátira y de ironía, contó con dos actores increíbles en el centro de la escena, ¿no? Los dos famosos ex soldados, Domenico y Umberto, que están en los papeles de Vittorio Gassman y de Ugo Tognazzi, excelentes para ese tipo de actuación. ¿Por qué? Porque dominan la escena y hacen olvidar por momentos la gravedad de lo que se está tratando la cosa, porque es como el fascismo asciende sin ningún impedimento en una sociedad para instalarse y después marcar las reglas de hierro que tuvo, ¿no es cierto? Para eso hay que ver a Gassman explicando desde sus conocimientos de personaje el fascismo a otros, y ahí se entiende entonces ese humor negro que tiene Dino Risi para que sus obras sean tan duras y tan picantes, ¿no? Después, creo que Dino Risi, para recordar a los oyentes, hizo películas como Los Monstruos, tal vez muy vieja, pero después Los Nuevos Monstruos, hizo también Perfume de Mujer, entre otras, ¿no? Entre muchas otras. Y por el lado de Vittorio Gassman, recordar que hizo películas como La Armada Brancaleone o Nos habíamos amado tanto, entre otras. Y bueno, y Ugo Tognazzi, conocidas acá en la Argentina, sin duda El Magnífico Cornudo, o Queremos a los Coroneles, o Venga a tomar café a casa, o la serie de Amigos Míos, ¿no? Amici miei. Eso es lo que yo quería traer un poco a colación con lo que va a pasar el mes que viene en Italia, ¿no? Cómo 100 años después un pueblo a lo mejor se pega un tiro en el pie. Me parece no solo oportuno, sino curiosamente conveniente, porque la semana pasada hablábamos con Rocco Carbone, ¿recuerdan? Un analista, filósofo que trabaja en el CONICET, y hablaba de formar un frente antifascista. A él le parece que hay que pulir las diferencias y formar urgentemente un frente antifascista, porque la derecha se está radicalizando tanto que corremos serio riesgo de caer en un fascismo casi sin darnos cuenta. Y fíjense la actitud que tenía este comunicador recién con un alumno, ¿no? Falta de respeto, un absoluto desparpajo para poner todo en duda, a la ley, a la jueza, a la actitud de los estudiantes. O sea, estamos cayendo en una situación en la que ya no hay verdad, no hay mentira, otra que el cambalache. Superado el cambalache ya. Es cierto lo que comentás, Ricardo, y para eso no tenemos que ir más lejos, como vos decís, a escuchar a lo mejor ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas que trabajan en esos medios, pero lo más preocupante, creo yo, tal vez sea esta esquizofrenia que nos hace sentir los medios de comunicación. Es decir, nosotros vivimos una realidad y hay otro sector de la población que cree vivir otra, y en el medio está lo que ellos llaman la grieta, que habría que explicarla en todo caso, pero no tan sencillamente como la quieren explicar ellos, ¿no es cierto? Y esta esquizofrenia que te comento es terrible al vivir la justicia en la Argentina. Es decir,
esta es una democracia y supuestamente tienen que funcionar los tres poderes. Y sin embargo, hay un poder, el poder judicial, que no está funcionando y que si está funcionando obedece a una ideología, a un sector. Entonces, esto es una farsa de democracia. Yo no quiero parecer ser tremendista, pero se junta con lo que hablaba Rocco Carbone la semana pasada y lo que comento yo hoy. Si la justicia no funciona o funciona para beneficio de un sector, ya no estamos hablando de una democracia representativa. Estamos hablando, en todo caso, de una tiranía democrática. Y yo creo que esto cada vez se va pareciendo más y nos lleva a un camino que puede ser, no digo similar al fascismo, pero casi. Te escuchamos, Roberto. No, quedé un poco desfasado por lo último que dijo Ariel. No, quería simplemente puntualizar rápidamente el tema del fascismo, de cómo se origina el fascismo, por qué hay fascismo, porque si no lo dejamos un poco en el aire. ¿Qué significaría el fascismo? El fascismo es una rama del liberalismo, aunque se piense lo contrario, no deja de ser capitalista, simplemente que está en la etapa de la década del 20, había intentado Italia conseguir salir a pelear los territorios coloniales a través de políticas imperiales, y consigue en 1912 Libia, pero después es rechazado en varios lugares más, le dan unas palizas en varios lados, en Somalia, le dan en Etiopía, le dan unas palizas bárbaras a la pobre Italia. Entonces Italia queda relegada en la lucha por la conquista colonial e imperial. Entonces, bueno, esa necesidad de vindicar o de reivindicar, como quieran llamarle, la postura que tuvo en algún momento el Imperio Romano y trasladarlo a época moderna, se va a ver frustrado por Italia. De ahí un poco el surgimiento del fascismo como movimiento en tal sentido. Ahora, el fascismo actual, y hablo en particular de Italia porque hay otro tipo de formas de fascismo, pero la de Italia ahora yo diría que es sentido inverso. Ahora es un sentido inverso por protección. Se están protegiendo porque tienen un terror pánico de lo que está pasando con el tema de las migraciones. Y todo el tema de Lampedusa, de la isla de Lampedusa y todos los muertos en el Mediterráneo y todos los problemas que derivan de allí con respecto al trabajo, con respecto a ciertas incertidumbres que pueden tener, y sobre todo el tema del mercado común europeo y el lugar que están en este momento los italianos, que es bastante bajo, mucho más bajo del que tuvieron en algún momento, los pone otra vez a ellos, digamos, como una especie de protección, entre comillas, y se vuelcan a una política de esa naturaleza que termina siendo fascista. Lo mismo está haciendo España, aviso, que exactamente lo mismo está haciendo España. España también tuvo 3 colonias, o 4, en el Magreb, en toda la zona del norte de África, potencias, territorios coloniales, y no le fue demasiado bien tampoco, y ahora de alguna manera también se ve acosada por el problema de las migraciones. Y entonces, como es un poco la cenicienta, España, y ya en este momento casi Italia también, ni hablar de Grecia, son las cenicientas en Europa, están sufriendo ese tipo de dificultades y se están, entre comillas, abroquelando y autoprotegiendo con políticas fascistas. Me hace notar, Keila, que así como el cine italiano hacía foco en la realidad política, también aquí vamos a difundir la carta de los artistas e intelectuales contra la inacción de Alberto Fernández. Se llama este escrito La política ha llegado a su punto más trágico. Intelectuales, artistas y referentes que apoyan a Cristina Kirchner lanzaron una dura carta con severas críticas dirigidas al presidente Alberto Fernández. Cuestionaron la falta de unidad del Frente de Todos, hablaron de defraudación de las expectativas y apuntaron a la preparación de escenarios de anuncios donde no se realizan anuncios. A través de una carta titulada Unidad del Campo Popular, Moderación o Pueblo, los militantes del kirchnerismo duro advirtieron la gravedad interna del oficialismo en medio de una crisis social y económica profunda. Además, se desmarcaron de otro sector que responde al presidente y que había pedido moderación. Bienvenido al intercambio de ideas y la explicitación de los posicionamientos y matices sobre cómo avanzar en la construcción del programa político, económico,
cultural, social y latinoamericano. El debate público es una fortaleza de todo proyecto político nacional y popular. Nunca es una debilidad. Dijeron en uno de los primeros párrafos a modo introductorio. Y sostuvieron que la unidad no se mantiene porque se la nombre, sino que se mantiene si continúan activas las políticas que le dieron origen, en alusión al reiterado pedido de unidad de parte del sector albertista. La política gubernamental ha llegado a su punto más trágico, la preparación de escenarios de anuncios donde no se realizan anuncios. Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan. El mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas, cuestionaron en la carta. Es el instante cruel donde la moderación se transforma en impotencia. Deciden bajarle la intensidad a la política y, como efecto no deseado, suprimen la política. Proponen ir despacio, pero terminan inmóviles. Pretenden hablar suave, pero se vuelven inaudibles. Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora. Es necesario recordarlo. Los gobiernos no se evalúan por sus intenciones, sino por sus eficacias, reflexionaron en uno de los fragmentos, refiriéndose a la fallida e iniciada guerra contra la inflación. Cuando se pretende hablarle a todos, se termina hablándole a nadie. Cuando se pretende no pelearse con nadie, se termina peleando con todos. Si no se está dispuesto a representar en forma primaria a la base política, se termina representando a nadie. El conflicto existe. No asumirlo, lejos de ampliar la sustentación, diluye a los que no protagonizan en la nada política. El problema de la unidad se resuelve reponiendo el origen y el sujeto destinatario de la unidad. No se soluciona con una apelación a la reducción de la intensidad, es decir, a la moderación. El problema más importante no es de velocidad ni de magnitud, es de orientación de las políticas, señalaron, al marcar la diferencia entre moderación y unidad. Recordando la derrota electoral, los referentes K subrayaron que la unidad del Frente de Todos ya se rompió en noviembre de 2021, cuando más de 4 millones de electores que lo acompañaron en el año 2019 ya no lo hicieron en las elecciones de medio mandato. Reconstruirla es el objetivo. También destacaron el rol de Cristina Kirchner. Cuando en el año 2019 la compañera Cristina ideó y convocó a la construcción de un Frente de Todos como herramienta electoral para derrotar al más crudo neoliberalismo, se dirigió a todas las fuerzas del campo nacional popular. La razón de ser de ese Frente de Todos no era, claramente, solo derrotar al macrismo, sino reponer e incrementar las políticas de derechos e inclusión de los 12 años de gobiernos nacionales, populares, movilizando al pueblo y nunca moderando sus demandas o mandando desencillar hasta que aclare, añadieron. Contra los que piden moderación en el gobierno, los artistas K anticiparon: si en verdad se percibiera un impas, como pareciera que el documento La Unidad del Campo Popular en Tiempos Difíciles sugiere, sería pues un acto irresponsable, casi al borde de lesa patria, dejarle un campo orgánico al fascismo al apostar por la moderación política. No es que, porque el fascismo amenaza, hay que poner paños fríos en la frente del pueblo, sino a la inversa. Un pueblo desmotivado es la ocasión para que el fascismo crezca. La discusión, desde nuestro punto de vista, es sobre la orientación de las políticas públicas que deben expresar la unidad de las fuerzas que integran el Frente de Todos. Como dijo alguien en estos días, las diferencias que tenemos entre quienes debatimos cuál es la mejor manera de resolver este problema son infinitamente menores que las diferencias con quienes generaron este problema. Se sale con más política y no con más encierro. Se sale compartiendo con el pueblo el conocimiento de las dificultades, enfrentándolas y no eludiéndolas. Se sale entre todas y todos. Realmente es algo que se viene discutiendo, es algo que venimos charlando y es algo que me parece bien que se haga público. A mí me gustaría saber, porque Roberto participa en las reuniones que tiene Proyecto Cultural Maíz con soberanos, ¿de qué se charla? Mira, en las mesas hay plenarios que se hacen más o menos cada mes y medio, mes y medio, para un poco cerrar las cuentas y para ver el estado en que nos encontramos todas y todos. Pero lo que se trata es de echar mano a todos los recursos posibles para desembarcar en ciudad, especialmente en este momento. Una de las problemáticas fuertes para nosotros y nosotras es la ciudad de Buenos Aires, en todos los planos. Entonces estamos tratando de organizarnos para desarrollar actividades ya de una manera mucho más públicas, abiertas,
participativas, con intercambios, con propuestas que van desde nuestra presencia y nuestros volantes hasta la participación en cualquier tipo de eventos que fueran necesarios para respaldar, por ejemplo, en este caso, la marcha docente de hoy y otras más que se fueron dando por el tema de los neumáticos también, por ejemplo, la fábrica tomada de neumáticos que tuvo un desarrollo muy positivo para los que luchaban por ella. O sea, estamos apoyando todos los tipos de movilización y de esfuerzo que se hagan para torcer el brazo de este tipo de políticas que están obviamente fogoneados por los intereses de siempre, ¿no? Pero hay resistencia y somos de alguna manera contestatarios, somos críticos, no se propone salir necesariamente de un frente, sino de interpelar, de participar y de discutir las problemáticas que en este momento nos acucian, ¿no? De alguna manera. No esquivarle, porque eso sería avalar políticas con las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, diálogo sí, un poco como dice en la carta esta de los intelectuales y artistas. Dialogar sí, pero dialogar actuando, dialogar con acción. Y no ese diálogo puede ser simplemente un intercambio de ideas y nada más. Acá hay proyectos muy interesantes, muy fuertes, en el grupo de soberanes, que está poniendo patas para arriba todas las cosas, pero sobre todo con alternativas posibles. No es que es un delirio ni son utopías. Son cosas que no se hicieron. Obviamente se debieron haber hecho y no se hicieron. Pero tampoco es cuestión de esquivar ahora la posibilidad de que si lo hay, haya que hacerlo. Tenemos una noticia muy desagradable ahora con el tema de la entrega de la licitación otra vez de Río Paraná. Nos ponemos prácticamente en contradicción, el presidente está en contradicción con lo que dijo hace una semana con respecto a ese tema. Prácticamente la licitación ahora queda en manos de esta gente para usufructuar todo y los peajes van a ser realmente, ridículos por lo que se pueda obtener. En fin, todas esas cosas son en detrimento de lo que mucha gente defiende, que es el tema de la soberanía, y no solamente territorial, sino la soberanía productiva, la soberanía alimentaria. Son muchas cosas realmente que están pasando y bueno, estamos dando cuenta como podemos en reuniones y charlas y demás. Ariel, vos que participás de la redacción de los periódicos, que son 4, ¿no es cierto?, los periódicos del Proyecto Cultural Maíz. Sí, por supuesto, el periódico madre, que es Nuestra América, y después para Argentina, el periódico Región Norte, Región Centro y Región Patagonia. Bien. ¿Coincide el editorial de nuestros periódicos, la línea de nuestro periódico, la línea de los columnistas de nuestras publicaciones, coinciden con esta línea, con esta sensación de que hace falta imprimirle al gobierno más presión, quitarla de este lugar de dudas? Sí, coinciden en las editoriales fundamentalmente de los 4 periódicos en ese aspecto. Y fue gradual, o sea, se le dio el tiempo necesario a este gobierno. Por ahí algunos pensaban de que había que haber actuado antes o manifestado antes, pero no, la idea era que justamente se tratara de que la cosa fuese gradual, darle tiempo al gobierno, el tiempo necesario. Es cierto que después hubo una pausa muy grande con la pandemia, y ahí habría que haber por ahí aprovechado ese impasse político, que la reacción lo utilizó y lo utilizó muy bien, porque justamente entonces nos cayeron con todo el tema de que los estábamos encerrando en las casas, entonces que éramos totalitarios porque no nos dejamos salir a trabajar, que qué iban a hacer, bueno, y así ellos revirtieron y lo utilizaron para sí, y obviamente con la ayuda de los medios hegemónicos, ¿no es cierto?, por supuesto, pero sí, en los periódicos fundamentalmente el enlace los editoriales y la mayoría de las notas siguen
esta línea, ¿no es cierto, Ricardo? Esta línea y esta sensación. Sí, esta sensación que creo yo que en la medida que se aceleren los tiempos va a haber que también tomar posiciones más firmes, ¿no es cierto? Más contestatarias. Sí, porque si querés hacemos un breve paneo que tiene mucho que ver lo que dijo Roberto recién respecto a cómo nos ubicamos, ¿no es cierto?, en este contexto, y hablábamos de diálogo. ¿Pero diálogo con quién? Si la oposición no quiere dialogar, y si quiere dialogar, lo hace en los términos más duros de combate, como es lo que dijo Patricia Bullrich. Primero van a tener que sangrar las encías, y entonces después nos sentamos a dialogar con ellos. Es una declaración clara de guerra y de alguien que no está dispuesto a dialogar. Y ellos son la mayoría opositora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra cosa? Mentir. ¿Cómo se puede hablar con alguien a quien vos le marcás hechos concretos, históricos, inmediatos, y ellos los niegan sistemáticamente? ¿Cómo se hace para llegar a un acuerdo con alguien que actúa de esa forma? Que es lo mismo que no reconocer los hechos, no reconocer hechos concretos. Siguen diciendo que los que mentimos somos nosotros, que la chorra es Cristina, y no están viendo lo que tienen ellos dentro de su bolsa de políticos. Entonces es muy difícil el tema del diálogo. Yo escuchaba en estos términos dialogar, se habla también de que en algún momento Cristina va a dialogar con Macri. ¿Se puede dialogar? ¿Puede existir un diálogo entre Macri y Cristina? No hablemos en lo intelectual, no hablemos en lo estadista, porque no existe, no hay un nivel parejo. Hablemos solamente de lo que opina uno sobre el otro. ¿Qué dijo Macri cuando le dijeron que Cristina se podía juntar a hablar con él? Que se va a sentar con la Constitución sobre la mesa. Entonces, también, ¿se puede dialogar con una persona que antes de querer hablar dice eso? Es muy difícil. La coyuntura nuestra en este momento es muy complicada, muy complicada. Está muteado. Digo, si Dayana vamos a escuchar un poco de música. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Los sábados a las 2 de la tarde llegan Todos los Fuegos con la conducción de Romina Bilbao, Daniel De Santis y Leonardo Saluzzo. En el aire de las 7:40, escuchá Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia. Radio Rebelde. La radio de todos. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Federico Enriquez Zambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail zambucetear@hotmail.com. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Andrea Jómene escribió en página 12 un artículo que llamó De la noche de los lápices a los copitos. Ella es psicoanalista, autora de Psicoanálisis en las trincheras, y dice: el 16 de septiembre de 1976, en uno de los hechos más atroces que protagonizó la dictadura militar que azotó al país, 10 jóvenes estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años fueron secuestrados y en su mayoría asesinados. 46 años después, el 1 de septiembre de 2022, un grupo de jóvenes, hasta la fecha aún se está investigando cuántos fueron los que participaron en la planificación, ejecución y encubrimiento del intento de magnicidio, atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Aquellos adolescentes militaban en agrupaciones estudiantiles con el amor, fervor y la pasión que atraviesa los ánimos de quienes asumen el compromiso de ser parte de la historia de un país, de la transformación de la vida de las personas, de la defensa y reivindicación de los derechos de los menos favorecidos por un sistema que cada vez se torna más y más exclusivo.
Sus ideales, sustentados en el estudio del pensamiento de grandes exponentes de la cultura, la literatura, la política, la sociología, la antropología, exhibían un marcado conocimiento de la historia, de los procesos socioeconómicos y de sus consecuencias sobre las poblaciones. Estos jóvenes, contrariamente, parecen haber conformado su esquema de pensamiento en base a relatos, frases hechas, slogans, repetidos hasta el cansancio por representantes de cierto espacio político que reniega de su condición de tal, y de comunicadores que han perdido por completo la línea y se han convertido en una tribuna de insultadores mediáticos. De escasa formación intelectual, muchos de ellos sin escolaridad secundaria, lejos de ideales colectivos centrados en el bienestar general, impregnados de un discurso que valoriza la meritocracia y el logro individual por sobre lo colectivo, motorizados por el odio a todo aquello que represente a las mayorías populares, exhiben pasiones desenfrenadas, actuando con una violencia que denota que el amor y la belleza, como barreras al goce, han fracasado. Pido disculpas por los sonidos de fondo, vivo en un primer piso. Resulta doloroso, sin duda, tras 46 años en los que como sociedad hemos atravesado un sinfín de tragedias, pérdidas, duelos, intentando una y otra vez reconducir la libido hacia nuevas esperanzas, ilusiones, proyectos de país, nos encontremos hoy frente a este escenario del que sospecho cientos de jóvenes asumen que la libertad es sinónimo de destrucción del otro, de aniquilamiento, de furia incontrolable, de locura desatada. Creo que una de las consecuencias de la premisa psicoanalítica de actuar conforme al deseo ha sido su pésima interpretación como hacer lo que se me da la gana. No se trata de eso. El deseo, como aquello que surge de la pérdida del objeto, constitutiva del sujeto justamente como deseante, dista mucho de ser un laissez-faire, un deje nacer sin estar sujetos a ningún límite, a ninguna restricción, a ninguna consideración por el otro. Durante mucho tiempo, en el afán de no ser acusados de censores de la libre expresión, los gobernantes, pero también los fiscales, han permitido pasivamente que las manifestaciones odiantes fueran tomando forma, incrementándose, multiplicándose, hasta llegar al punto en el que hoy nos encontramos, perplejos, frente al atentado consumado por un joven al que ni siquiera podríamos describir como libertario, porque sospecho que carece de toda idea acerca de los fundamentos que esgrime en sus expresiones. De aquellos adolescentes causados por el deseo, por el afán de cambiar el mundo para convertirlo en un espacio más inclusivo, a estos jóvenes, impulsados por el odio, por el afán de cambiar el mundo, para convertirlo en un espacio más excluyente, selectivo, en el que se ubican a sí mismos como una raza superior, moral y estéticamente. Al decir de uno de los personajes con los que se referencian, triste involución cuyos alcances no podemos aún dimensionar, triunfo de lo pulsional por sobre toda forma de regulación deseante, amorosa, bella. Es hora de asumir responsabilidades subjetivas. Es hora de preguntarnos si estos jóvenes, hijos de los años 90, son en efecto el producto de una época en la que, pizza y champán mediante, se instaló con prepotencia la idea del goce ilimitado, la Ferrari Testarossa, el acceso a las mujeres como objetos, el ejercicio del poder irrestricto, la fiesta para pocos y el derrumbe del proyecto colectivo. Tengo la sensación de que este artículo define tan claramente y tan precisamente todos los temas que hoy tocamos en el programa, que hablamos de fascismo, que hablamos de estos estudiantes que disponen de su tiempo y de sus estudios para pensar en un otro, en una educación mejor, en una reglamentación más coherente con la inclusión. Realmente está muy bien escrito, realmente me parece maravilloso. No sé cómo ustedes lo perciben. Un excelente artículo que pone en el tapete también qué pasó. Nos tenemos que preguntar qué pasó, además del menemismo, qué pasó en la historia argentina para que de aquellos estudiantes de los 70 terminemos en estos exadolescentes de estos años, ¿no? Hay que preguntarse qué hizo la democracia para que sucediera esto. Es realmente triste, yo lo vivo con mucha tristeza, soy parte de la generación del 70, ¿no? Quizás como vos, claro. Ariel, donde uno soñaba con un mundo diferente. Esta gente y se comprometía.
Sí, y esta gran vuelta de tuerca, digamos, que tenemos hoy en día los pibes que sí creemos en la transformación política colectiva, donde lo personal es político, ¿no? No entender la individualidad desde un lado únicamente individualista, que también es importante, sino también entenderlo desde un entramado social. No podemos pensarnos por fuera de ello. Sí, entramado social y la actitud de un gobierno que diletante, que deja pasar, ¿no? Hablaba hoy Ariel de qué pasó en la pandemia, cómo la derecha tomó la calle en la pandemia cuando estaba prohibido y no hubo acción. Eso, no hubo acción. No hubo acción. En vez de explicar, de generar una mística, decir, hay que cuidarse, el que no se cuida es un enemigo social, y convertirse en enemigos sociales, los dejamos como libertarios, quemadores de barbijos. Claro. Y sin embargo no hablábamos de mi amigo Horacio mientras pasaba eso. Claro, le damos el espacio. Realmente el tiempo que se ha perdido es irrecuperable, es realmente irrecuperable. Y se nos va el programa. Se nos fue el tiempo. Claro, que bueno, nuestro programa al menos es recuperable, después se difunde por las redes, al que le interese lo puede buscar, por YouTube también. Hoy quiero agradecer la presencia de Ariel Testori, de Zulma Valentina Gómez, Keila Jambra, Roberto Paiva al aire, y también de todos los que hacen el programa y que colaboran todas las semanas. Será hasta el martes que viene. Gracias, Dayana, nuestra operadora, a la que le cambiamos el orden de los audios, siempre está atenta y la pone justo. Un abrazo grande, muy buena semana y será hasta el martes. Y ahora el pueblo